España, antes de ser España, fue Hispania. Antes de castellano o catalán, se hablaba latín. Todo comenzó a principios del siglo II a.C., cuando las tropas romanas desembarcaron en la costa noreste de la península. Durante 700 años, los romanos transformaron esta tierra, fundaron ciudades, trazaron nuevas rutas y construyeron gigantescas obras de ingeniería civil. Sobrevolando España, aún hoy podemos evaluar el alcance de esta romanización en el paisaje. España desde el aire. Su historia. Cuando España era Hispania. Yo cuando viajo en vuelos comerciales estoy atento a todos los puñeteros ruidos. Me digo a mirar por la ventana, digo, ese tornillo estará eso para qué. Ponte el cinturón, por favor. Vale. Espérate que lo encuentre. Aquí. Perfecto, ok. Pista libre. Javier Negrete es profesor de historia. Ha pasado la mayor parte de su vida recorriendo antiguos asentamientos romanos por toda España. Autorizado despegue pista 31, Eco Quebec Bravo. Ok, vamos allá. El avión es su medio de transporte favorito, pero Javier está impaciente por descubrir la romanización de su país desde el aire. En el fondo, la historia es ver las cosas a la distancia desde el tiempo. Y ahora nos estamos moviendo en otro eje tridimensional que es el del espacio, para también tener una visión algo más distanciada y panorámica que te permite a la vez apreciar los pequeños detalles y ver más allá del horizonte incluso. Sobrevolando autopistas, ciudades modernas y turísticas playas de la costa española, cuesta imaginar este territorio en el momento de la ocupación romana. En estas mismas costas, en el año 218 a.C., las tropas romanas desembarcaron para una invasión que cambiaría para siempre la península ibérica. Ni ellos podían saber que se iban a quedar aquí tantísimos siglos. En plena guerra contra los cartagineses por el control del Mediterráneo, el ejército romano tenía un único objetivo: detener el avance de sus rivales y de su joven e ingenioso jefe militar, Aníbal. Su intención era cortar las bases de aprovisionamiento de su gran enemigo Aníbal, que al mismo tiempo estaba invadiendo Italia. El lugar elegido para desembarcar era Ampurias. El nombre antiguo era Emporion, que significa mercado en griego. Lo eligieron porque era una pequeña ciudad aliada, que era griega también y por tanto se entendía muy bien con los romanos y muy mal con los cartagineses. Por eso eligieron aquel lugar donde no tuvieran un ambiente hostil. Situado a apenas 100 kilómetros al norte de la actual Barcelona, Ampurias es uno de los asentamientos romanos mejor conservados de España. Solo se dejó a descubierto el 20% de la ciudad antigua. Pero desde el aire se distingue su organización típicamente romana, con sus barracones militares cuidadosamente alineados, sus templos y sus dos arterias principales que llevan a la plaza pública, el Foro. Construida sobre una antigua ciudad griega junto al Mediterráneo a fin de evitar los ataques sorpresa, las guarniciones romanas tuvieron aquí su campamento base para su campaña contra los cartagineses. A partir de ese momento, desde Ampurias, fueron descendiendo hacia el sur y ahí empezó la verdadera romanización. Harían falta más de 20 años para que el ejército romano echara a las tropas de Aníbal fuera de la península. En el año 197 a.C., Roma afianza su presencia en estas tierras que bautizó como Hispania, creando dos provincias diferenciadas: Hispania Citerior, la Hispania próxima, e Hispania Ulterior, la Hispania lejana. Roma controlaba ahora el Mediterráneo y el acceso al Atlántico. 200 años más tarde,
el emperador Augusto acabó con las últimas tribus celtas de Hispania en las cruentas guerras cántabras, ampliando así la dominación romana a toda la península ibérica. Era hora de disfrutar de las riquezas de esta nueva conquista. Ahí está uno de mis paisajes favoritos de España, las Médulas. Estuve ya hace bastantes años, las recorrí y reconozco, al principio pensé que era un paisaje natural. Es asombroso. Y sin embargo, al ver esos picachos elevados de color rojo, luego uno se entera de que fueron los romanos, con ese afán de domar a la naturaleza, que lo crearon. Es una maravilla. Los romanos descubrieron un país rico en recursos: pescado, aceite, harina y oro. A mediados del siglo I de nuestra era, explotaron importantes minas de oro en las áridas montañas del noroeste, principalmente en las Médulas, la mina más impresionante del Imperio Romano. Jimena Martínez Quintana descubrió los misteriosos paisajes de las Médulas cuando era niña. Siempre soñó con trabajar en este lugar. Y hoy es arqueóloga jefe de la Fundación Las Médulas. Las Médulas es un territorio que antes de la conquista romana estaba habitado por comunidades indígenas, y estas comunidades ya explotaban el oro que el lavado de los ríos iba dejando en el lecho de los ríos. Entonces en verano bateaban este oro y con ello pues hacían elementos de adorno, principalmente arracadas, pendientes y collares. Con la llegada de los romanos su forma de vida cambió, porque los romanos, el principal fin de ocupar estos territorios era explotar el oro que contenían estas tierras, y para ello pues tuvieron que reordenar la forma de vida de estas gentes, que tenían que pagar su tributo a Roma en horas de trabajo en la mina. Para sufragar su apetito de conquistas, los romanos transformaron las Médulas en una auténtica máquina de hacer oro gracias a un ingenioso procedimiento llamado ruina montium. Hicieron falta varios años para que los mineros excavaran una enorme red de galerías en las profundidades de la montaña. Esta red estaba conectada con extensas reservas excavadas en las cumbres, que se alimentaban a través de canales y acueductos que transportaban agua desde ríos cercanos. Una vez abiertas las válvulas, las enormes masas de agua contenidas en las reservas desembocaban en los desagües rocosos. Sujetas a la presión hidráulica, secciones completas de la montaña se derrumbaron y los mineros pudieron por fin extraer oro. Imaginaros la montaña como una gran manzana, una manzana, y a lo largo de 150 años fueron dando mordiscos a esa montaña, y cada mordisco es un proceso de ruina montium. Esto es un paisaje en transformación constante, porque está vivo, es un paisaje vivo y que se va degradando poco a poco con el paso del tiempo, la lluvia, el aire, todo lo va erosionando. Durante casi 200 años de explotación, 60.000 obreros extrajeron más de 1.500 toneladas de oro de las Médulas, lo que proporcionó a los romanos los fondos necesarios para imponer sus leyes y su modo de vida en toda la península ibérica. Construyeron nuevas ciudades en todo el territorio y reestructuraron otras ya existentes dándoles su toque romano. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta romanización sigue siendo visible a tan solo 9 kilómetros del centro de Sevilla. Estoy tomando ahora fotos de Itálica. Es una ciudad muy interesante vista desde arriba también. Itálica fue la primera ciudad que fundaron los romanos en Hispania. La fundación de la ciudad es curiosa porque es una especie de ciudad hospital para aquellos soldados que estaban muy mal heridos y para aquellos que estaban enfermos, y también algunos que ya llevaban muchos años sirviendo. Así que de alguna manera es una ciudad pensión, pero enseguida se convirtió en una colonia muy importante para los romanos, y con el tiempo todos sus ciudadanos adquirieron también la ciudadanía romana.
Construida sobre las ruinas de una antigua ciudad ibérica, Itálica albergaba a más de 8.000 romanos. La ciudad prosperaría y sería la cuna de dos de los emperadores romanos más importantes, Trajano y Adriano. El excelente estado de conservación de Itálica nos permite aún a día de hoy admirar la refinada decoración típica del estilo romano sobre los suelos de numerosas casas. Al principio los romanos ponían los mosaicos en las paredes porque les daba la impresión de que era una obra de arte delicada y las podían estropear pisándola. Luego comprobaron que resistían muy bien y es una de las muestras que más han perdurado y que nos permite conocer detalles de su vestimenta, su vida cotidiana o incluso su religión. Si Itálica ofrece una sutil visión general de la estética romana, a 175 kilómetros al norte, otra ciudad antigua nos brinda un espectáculo de la extravagancia romana grabado en el paisaje español. Mérida, o como la llamaban los romanos, Emérita Augusta. Lógicamente la ciudad de Emérita se fundó en este emplazamiento porque los romanos intentaban buscar ríos importantes que les servían como fuente de agua potable, como medio de transporte, también para higienizar la ciudad. Situada cerca de la actual frontera entre España y Portugal, Emérita fue fundada por el emperador Augusto en el año 25 a.C. para recompensar a los soldados más valientes por la conquista de la península. La organización de la ciudad, elemento principal de la romanización de las poblaciones autóctonas, es testigo del talento de los ingenieros romanos. Emérita pronto sería una de las capitales más importantes de las provincias del imperio. En primer plano tenemos el anfiteatro y un poco más alejado, mejor conservado, está el teatro. Pero ahora estoy deseando otra vez de bajar y sentirme un espectador de una obra de Plauto o ver cómo luchan los gladiadores a muerte sobre la arena. Cuando se atraviesa este túnel es auténticamente cruzar una máquina del tiempo. He entrado en el año 2018 y ahora me encuentro aquí en el 16 a.C., al anfiteatro. Era ahí donde se celebraban los Juegos de Gladiadores. Empezaron en el foro de la propia Roma, en rituales funerarios. Cuando moría alguien de la alta nobleza, en ocasiones sus hijos hacían que las personas a las que iban a sacrificar combatieran entre ellos, lo cual añadía mucha más emoción a todo el ritual. Con el tiempo fueron cada vez quitando más parte del ritual y añadiendo más sangre, más parejas de gladiadores, convirtiéndolo todo en un espectáculo de masas. Como se puede apreciar en este recinto, que daba cabida hasta a 15 o 16.000 personas. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población de Mérida. Al teatro iba gente, sí, pero realmente lo popular era esto. Aquí la gente venía, seamos sinceros, con sed de sangre. De alguna manera la Pax Romana, esa paz que hizo que toda Hispania y todo el Imperio Romano prosperaran, pues esa forma, todos esos instintos agresivos, atávicos que tenemos los humanos se canalizaban en un espectáculo, el llamado panem et circenses, pan y juegos de circo, que hacían que el pueblo estuviera tranquilo, que no hubiera grandes revueltas ni grandes guerras civiles. Si el anfiteatro servía para entretener al pueblo, a unos metros de distancia, al final de este túnel, los romanos erigieron otra grandiosa estructura con una función completamente distinta: invitar a los íberos a convertirse en romanos. Dicen que las piedras son silenciosas. Sin embargo, yo cuando veo estas, me parece escuchar cientos, miles de voces. De pronto podría imaginar perfectamente todas esas gradas, desde la I Macabea llena de senadores, caballeros del orden ecuestre y sus damas vestidos con las mejores galas, túnicas blancas relucientes, también mezcladas con los vivos colores de la población nativa, cada vez clases más populares, hasta rellenar las últimas filas, todos expectantes para ver una representación teatral aquí en el momento del estreno de este espectacular recinto. Este monumento, el teatro romano mejor conservado del mundo, alojaba a 6.000 espectadores y puso en evidencia el ingenio de los romanos para captar la atención del público.
El teatro romano está construido en forma de semicírculo, y los actores se situaban en un escenario frente a las gradas, como si estuvieran ante el objetivo de una cámara. Entonces construyeron estos grandes proscenios, como se ve aquí, con esta columnata doble de columnas dóricas de mármol azulado espectacular, en la que podían colgar pues escenografías que sugirieran paisajes, ciudades, porque muchas veces las obras de teatro, las tragedias o incluso las comedias, llegaban a tener unos conflictos que no había manera de resolverlos. Aparecía una divinidad, un dios, podía ser Atenea, podía ser Hércules, y venía colgado desde la grúa, que era la máquina, por eso Deus ex machina. Es de esperar que los espectadores de aquella época se emocionaban y aplaudían como locos, porque eran los efectos digitales que podían tener en aquel momento. Bueno, el teatro y todos los edificios públicos de los romanos eran una muestra de su grandeza y su poder. Por eso construían todo, pues cuanto más grande mejor. Todo eso para pueblos como los hispanos, acostumbrados a una arquitectura mucho más modesta, pues les dejaba como si les hubieran invadido casi unos extraterrestres, ¿no? Como dioses. Emérita y el resto de ciudades crecieron, pero los romanos sabían que, para consolidar su dominio, necesitaban conectar estos importantes centros de poder entre ellos, por lo que dio comienzo la construcción de una extensa red viaria en toda la península. Estamos siguiendo desde las alturas la ruta conocida hoy día como Vía de la Plata. Los romanos construyeron una larga calzada aquí basándose en una ruta muy antigua que ya unía Tartesos con el norte de la península. Era una importante ruta comercial. 2000 años más tarde, el trazado de una de estas vías antiguas se ha convertido en una moderna autopista que une el sur y el norte del país a lo largo de la frontera hispano-portuguesa. Las calzadas romanas eran uno de los vehículos más importantes para primero llevar sus legiones a lugares que querían conquistar, pero después de los legionarios venían los constructores, los mercaderes, los filósofos, los escultores. O sea, eran como las venas por las que la sangre romana entraba en el cuerpo de Hispania. Las nuevas rutas facilitaron la comunicación y los intercambios comerciales. Pero los romanos necesitaban encontrar también la forma de proporcionar a los ciudadanos, cada vez más numerosos, el recurso más esencial de todos, el agua. Para aplacar su sed, los romanos construyeron una sofisticada red de túneles, canales y acueductos que abasteciera a las principales ciudades de la península. A finales del siglo II ya se habían construido más de 24 acueductos. La más imponente de estas obras domina aún la ciudad de Segovia. Clara Martín García ha crecido a la sombra del acueducto de Segovia. En la actualidad es una reputada arqueóloga que vela por la conservación del patrimonio romano de España. Hay una cosa que siempre decimos los segovianos, que es que nunca hemos sentido el verle el acueducto por primera vez. Todo el mundo, cuando llega a Segovia, el punto al que llega siempre es a los pies del acueducto, y los segovianos esa sensación no la hemos tenido nunca, porque desde pequeños hemos crecido con ello, y entonces es imposible desligarnos. Yo creo que todos tenemos parte de nuestra piel es el acueducto. Junto con el Pont du Gard, en Francia, el acueducto de Segovia es el más grande y mejor conservado del Imperio Romano. Construido a principios del siglo II, bajo los auspicios de los emperadores Trajano y Adriano, esta imponente obra maestra de la ingeniería comprende 177 arcos compuestos de más de 24.000 bloques de granito. Las canteras están en un pueblo que se llama Ortigosa del Monte, a unos 15 kilómetros de Segovia. Los cortaban con cuñas de madera, fracturaban. Aquí, en la ciudad, los ingenieros romanos, a través de un sistema de grúas, iban subiendo poco a poco todos los pilares, metían unas cimbras, unos arcos de madera,
sobre los que iban montando todas las dovelas. Cuando estaba el arco terminado, retiraban ese andamio de madera y le dejaban así ya listo el arco. Con una altura de 25 metros, el acueducto de Segovia sigue una pendiente muy ligera y regular. Por efecto de la gravedad, el agua pura fluía desde su origen montañoso hasta la ciudad. Para eso construyen el acueducto, para traer el agua limpia y pura y poder así abastecer todo su sistema de agua dentro de la propia urbe, de fuentes públicas, termas, abastecimientos en las propias casas. Hicieron también los romanos el acueducto, que ha estado en uso hasta los años 50 del siglo XX. Hasta esa fecha seguía captándose el agua de abastecer a la ciudad pues por esta obra. Y nos quedó esta gran maravilla. Para los romanos, el acueducto de Segovia constituía mucho más que un río de agua viva necesario para la supervivencia de los habitantes. Era un icono de la prosperidad y del poder del imperio. La señal de que los romanos estaban allí y lo estarían mucho tiempo. A finales del siglo II, el estilo de vida romano era el dominante en la península. La economía estaba en pleno auge, y la lengua, las leyes y la religión de Roma fueron impuestas a la población de la península. Sobrevolando la costa sudeste de España, podemos divisar los vestigios de uno de los tesoros más bellos de este floreciente periodo: Baelo Claudia. Situada a unos 70 kilómetros de Cádiz, Baelo Claudia fue fundada por el emperador Claudio a finales del siglo II para garantizar a Roma el control sobre el estrecho de Gibraltar. Las aguas repletas de peces y una importante planta de salazón permitieron prosperar a la población local. Durante más de 5 siglos, la vida fue apacible y agradable en esta ciudad junto al mar, dotada de su propio teatro, templos y edificios administrativos y comerciales. Pero Baelo Claudia no fue el único asentamiento estratégico del territorio. En el otro extremo de la península, los romanos marcaron su presencia sobre la costa noroeste de Hispania, erigiendo una de las estructuras más espectaculares de su tiempo: la Torre de Hércules. Se trata de uno de los faros en activo más antiguos del mundo. La historiadora Anna Santoro Nardone es la directora de la Torre de Hércules. Me encanta venir por aquí e imaginarme el paisaje que encontraron los romanos cuando llegaron a este punto por primera vez. Evidentemente no existía la ciudad al fondo como la tenemos hoy, pero sí estos acantilados, sí estas piedras, sí estos pájaros que oímos y sí este paisaje verde que sin ninguna duda les tuvo que impactar. Conocido en su época como Farum Brigantium, el emperador Trajano mandó construir este faro a finales del siglo I sobre lo que fue probablemente una antigua torre fenicia. La lógica puede llevarnos a pensar que el modelo que se utilizó para construir la Torre de Hércules haya sido el Gran Faro de Alejandría, evidentemente, porque los edificios habitualmente se copian o se utiliza un modelo anterior, entonces desde ese punto de vista es probable. Con 56 metros de altura, la torre sigue siendo hoy el segundo faro más alto de España. Su luz sigue guiando a los navíos modernos en las tumultuosas aguas del Atlántico. Hace 2000 años mostró, sin lugar a dudas, el camino hacia los nuevos territorios a conquistar. Pensemos que desde aquí el imperio comienza a expandirse hacia Britania y entonces no es casual que su constructor haya decidido dedicársela al dios Marte, que es el dios de la guerra. Aunque su dominación parecía infalible, a principios del siglo V, los conflictos al más alto nivel del poder comenzaron a minar la moral de los romanos y sus tropas.
A partir del año 409, una ola de invasores se introdujo por el norte y atravesó los Pirineos para ocupar la península. Fue el fin de sus 700 años de reino en Hispania. El Imperio Romano desaparecería, pero dejaría una huella indeleble en la península ibérica y en su pueblo.